busque vestir de ciencia. Ahora, hay una cosa que me gustaría preguntarte, Eustoquio, de este reportaje con la que yo no estoy nada de acuerdo. Da la impresión de que esto solo ocurre en Estados Unidos. Y los datos que yo tengo me dicen que en Francia y en muchos otros países hay corrientes muy importantes. Y además, si hay un país donde se abolieron las leyes que parecían contradecir de una manera abacadabrante la ciencia, fue en Estados Unidos, ¿no? Dame tu opinión particular sobre Sí, efectivamente, en Estados Unidos lo que ha ocurrido es que ha habido un debate mucho mayor que el que hay en Europa. Pero, de hecho, a principios del siglo XX, incluso hasta mediados del siglo XX, pues la Iglesia Católica era creacionista literalista, es decir, interpretaba el libro del Génesis literalmente, pero a raíz del Concilio Vaticano II decidieron admitir la evolución, dada la gran cantidad de datos científicos que había. Entonces, actualmente la religión católica, la mayor parte de la religión católica, considera que la Biblia es alegórica y simbólica y admite la teoría de la evolución. Que es algo importante. Claro, sí. Pero lo que ocurre es que en Estados Unidos hay grupos fundamentalistas protestantes, pues, por ejemplo, por citar algunos, los testigos de Jehová, los mormones, etcétera, que todavía siguen interpretando la Biblia literalmente, y que el mundo se hizo en 6 días, y que Adán y Eva fueron verdad, y que el diluvio universal también, lo cual explicaría todos los fósiles, etcétera. Entonces, en Europa resulta que hay grupos también fundamentalistas, principalmente que nos llegan de Estados Unidos, estos mismos grupos protestantes que he citado, pero además hay algunos católicos, hay también algunos católicos fundamentalistas que siguen manteniendo una idea literalista, pero son los menos, son los menos. Hay un grupo en Francia, el CECSE, y hay algunos otros grupos que incluso pues han tratado de introducirse en España, pero en realidad no hay un debate tan fuerte como hay en Estados Unidos. Bueno, pero hace dos cursos los italianos estuvieron a punto de perder la enseñanza de la evolución en clase por culpa de una ministra de Educación que sostenía que en las clases de biología había que explicar también el Génesis. Y esto es Italia, o sea, que quiero decir que yo creo que no estamos libres. Es un poco lo que comentábamos al inicio, es decir, el pensamiento crítico, la defensa de ese análisis continuo y constante que tenemos que hacer a la realidad no nos permite quedarnos sentados y decir ya lo sabemos todo en esto, ¿no? Y sobre todo cuando hay enemigos tan fuertes. Oye, ¿no? hay gente que me dice, científicos, que me dicen cuando un físico dice una tontería que no se puede demostrar, el resto de la comunidad científica le dice, oye, eso es una tontería. Y en cambio, nosotros vivimos en sociedades en donde sale alguien a la palestra, dice una tontería que no es comprobable, que a veces hasta es peligrosa desde el punto de vista de su impacto social, y nos quedamos fríos, tranquilos, porque tampoco hay que interferir con la manera de pensar de uno. Pero ¿Cómo veis eso? Yo creo que es una postura que no se da cuenta de que precisamente gracias a la crítica, gracias a poder decir... Fíjate, hay una gran confusión entre el derecho de poder decir cosas y la imposibilidad de criticar las cosas que se dicen. Es decir, yo puedo respetar muchísimo a la persona que está diciendo, pues no sé, por ejemplo, que las pirámides o que las pistas de Nazca eran un aeropuerto extraterrestre, ¿no? Sin embargo, yo creo que todos tenemos, y especialmente, por ejemplo, los expertos en cada materia, tienen una obligación social de explicar, no, señores, sabemos cómo eran las culturas nazcas, sabemos que eso de los extraterrestres es una hipótesis completamente innecesaria, ¿no? Ese adagio de Guillermo de Ockham, ¿no?, que decía que vamos a buscar explicaciones sencillas, explicaciones de este mundo, y ese es un espíritu que yo creo que hay que defender. Un poco la apuesta nuestra en la sociedad para el avance del pensamiento crítico va en ese sentido. Es decir, esa crítica es posiblemente la herramienta que nos ha permitido unas cotas de progreso importantes. Esto no quiere decir que hay que callar y dar un golpe a los otros, es decir, no es establecer inquisiciones científicas como a veces se acusa, es decir, no, hay que callar la boca a los que dicen cosas, no, hay que exigir a quien hace una afirmación
que la demuestre adecuadamente, porque ese es el camino, yo creo, que nos permite un conocimiento cierto, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de un tema inacabable, ¿no? Y es muy difícil hincarle el diente en el sentido de saber realmente cómo debiéramos actuar crítica y sosegadamente delante de cosas que obviamente no se pueden medir, no son verdad, ¿no? Hay un ejemplo que es el de las emociones, porque hay otros campos que antes no se podían medir y por lo tanto no eran objeto de la ciencia, y ahora se pueden medir y empiezan a ser objeto de la ciencia, ¿no? ¿Qué hacer con los que se empeñan en no admitir este sentimiento, este análisis crítico, esta renuncia a lo que no se puede probar? Se lo dejamos para que lo mediten durante esta semana. Hasta la próxima.